RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta la localidad de Tayacaj, en el departamento de Huancavelica. Le damos los cordiales buenos días y le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Gerson Víctor Ames Gaspar, el desintegrante del recientemente conformado Consejo Nacional de Educación para el periodo 2020-2026. Esto lo ha dado a conocer hace 2 días el Ministerio de Educación, ¿no? Cabe mencionar que se trata de un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación. Pero además el profesor Gerson Víctor Ames Gaspar, hay que decirlo, es un prestigiado docente, un apóstol de la educación. En el año 2019 fue el ganador del premio Horacio Ceballos, que otorga anualmente la derrama magisterial, ¿no? Y además, en realidad, su trabajo es no solamente reconocido en el Perú, sino en otras partes del mundo. Profesor Gerson Víctor Ames, qué gusto saludarlo, muy amable por compartir esta comunicación. José, la verdad, emocionado, muchísimas gracias por la invitación a RCR. Bueno, un saludo inmenso desde Pampas, Tayacaja, Huancavelica. No, en realidad lo único que dije yo es simple y llanamente ese reconocimiento de todos los peruanos a su persona, ¿no? Porque cuando uno ve cómo desde Pampas, desde Tayacaja, hay peruanos, y es su caso particular, que diariamente, desde muy temprano, se preocupa por brindarles herramientas de información, de comunicación, de educación a los niños, y que estos estén en la capacidad justamente de desarrollarse y triunfar adelante, eso emociona, ¿no? Quisiéramos que ejemplos como el suyo se puedan transmitir, se puedan además replicar en todos los confines del país, ¿no? Y yo lo único que hacía era mencionar los merecimientos que tiene usted, y ahora, en función a eso, el Ministerio de Educación lo ha designado entre el grupo de especialistas, de profesionales, como integrante del Consejo Nacional de Educación para el periodo 2020-2026. ¿Cómo recibe usted esta designación, profesor? Con mucha alegría y bastante responsabilidad. La verdad, para un maestro es uno de los cargos pedagógicos muy anhelados, porque va a enraizar muchas propuestas que tenemos ya como experiencia de años de trabajo. Entonces, con mucha responsabilidad, la idea es trabajar, hacer un trabajo de campo, conocer más realidades. El Perú es vasto, es inmenso, entonces, bueno, y a partir de ahí, pues, hacer siempre pertinentemente todas estas propuestas pedagógicas en bien de los estudiantes. Yo rescato de su respuesta algo, tarea de campo, conocimiento justamente en el aula, ¿no? Y usted en los últimos años ha venido desarrollando eso, ¿no? Desde la institución educativa Mariscal Cáceres en Huancavelica. Usted es egresado de la Universidad San Marcos, ¿cierto? Sí, yo egresé el año 2002 de la Universidad San Marcos, soy base 97. Y dentro de esta experiencia en el ámbito rural, en la escuela, en el aula, ¿de qué manera piensa usted transmitir y justamente formular una serie de aspectos que están ligados justamente a la enseñanza en el país, al proyecto educativo nacional? Sí, ahí está. En lo último está el término, ¿no? El Consejo Nacional tiene la facultad de hacer esta propuesta de este proyecto nacional al 36, que ya está hecha. Ahora nos toca complementar, hacer el seguimiento, ver la funcionalidad, ¿no? Entonces, y justamente estar en provincia, trabajar en provincia, pues te da opciones reales, y que a veces hay potencialidades en las regiones que se tienen que desarrollar. Entiéndase, a veces como maestros siempre pretendemos que nuestros estudiantes, pues más allá del colegio ya pues cojan una carrera y se desarrollen,
pero también hay que ver que estas carreras, estos oficios, estos estudios estén enraizados con la potencialidad de cada región. En cada región hay emergentemente, pues puedes desarrollar agricultura, puedes desarrollar pesca en el norte. Entonces hay que justamente redireccionar para que esos estudiantes se constituyan en núcleos desarrolladores de su propia región. Entonces sería cuestión de direccionar esta educación, articularlo con la ER, con la parte técnica, y de esta manera no tengamos en Lima una gran cantidad de profesionales que estén repitiéndose en el mismo campo. Entonces quizás sea una idea también que se ha tenido siempre. Ahora, dentro de la experiencia que usted desarrolla, profesor Ames, usted lo que ha fomentado es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidos como TIC, y hologramas como herramienta para entender las matemáticas, ¿no? Y esto adaptado a la realidad de los estudiantes, de los niños en Tayacaja, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto se puede replicar en otros puntos del país? Claro, una buena práctica que se ha realizado tiene que tener sostenibilidad. En primer lugar, ese término de ser replicable tiene que entenderse como que puede llevarse esta práctica a cualquier lugar. Y sí, estas pirámides holográficas sí se pueden llevar para cualquier lugar. Se pueden utilizar desde el nivel inicial, toda la EBR se pueden utilizar. No tienen, el costo no es demasiado, es un costo mínimo también. Ahora, ¿ha tenido resultados? También ha tenido ya 2 años consecutivos, el 2018 y 2019, en la ESE, estudiantes del Mariscal Cáceres han obtenido promedios altos, incluso promedios más altos de la nacional en lo que es la ESE en la parte de satisfactorio, ¿no? El aprendizaje satisfactorio. Entonces, sí, hay que proponer, hay que masificar no solamente la práctica que he desarrollado aquí en el Cáceres, sino también otras cientas que están en el Perú. Entonces esas hay que darlas a luz. El Ministerio de Educación ya sacó incluso el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas. Hay que justamente seguir en esta idea que es muy buena. ¿Por qué? Porque gracias a esto, como usted también mencionó ya, se contagian muchos colegas a sacar sus propuestas, y la verdad, ganan bastante los estudiantes. Bien, estamos dialogando directamente de Tayacaja, de Huancavelica, con el profesor Gerson Víctor Ames Gaspar. Él es integrante del Consejo Nacional de Educación, ¿no?, designado recientemente por el Ministerio de Educación para el periodo 2020-2026. Siempre se habla de las brechas existentes entre el ámbito urbano y el ámbito rural. ¿Usted cómo observa este tema, profesor? Claro, aquí estoy trabajando desde el 2007. Sí, la brecha es fuerte en la parte social y la parte económica. Y sí, son factores muy incidentes en el tema educativo en sí, ¿no? La parte social porque falta el apoyo consciente del padre de familia. Bueno, aquí en provincia es por la labor que ellos desarrollan de manera permanente en las diversas chacras, ¿no? En las chacras, en los lugares que ellos trabajan. Pero ahí también va, ¿no? Se tiene que ya entender, y tenemos que entender que la sociedad, que el trabajo tiene que ser muy articulado. No solamente es el trabajo educativo del maestro, del profesor, sino que también pues lo realizan desde el hogar, ¿ya? Y también lo complementan la sociedad. De esa manera dibujamos una persona, un ciudadano con todas las condiciones integrales y los respetos y los valores bien ensimismados de él. Caso contrario, si solamente dejamos al maestro, ¿no? Entonces al maestro lo dejamos que haga el trabajo, pero cuando este chico transita la sociedad de otras formas, otros contextos, y luego llega en el hogar y es un hogar disfuncional, entonces poco ha hecho el tema de lo que pudo haber aprendido o no en el aula. Entonces la parte social es una brecha todavía, la parte económica porque también pues son chicos que a veces no tienen para optar y comprar pues recursos variados. Entonces ahora la parte tecnológica no están nutridos tecnológicamente o en todo caso con los recursos propios que ahora se está manejando. Entonces sí, siempre es esa brecha que yo he encontrado, ¿no? Pero seguramente esperemos que ya pues pronto, ¿no? Los años venideros se acorte esta brecha. Y todo tiene que ser un eslabón, ¿no? Usted acaba de puntualizar algo muy cierto, ¿no? Viene desde la escuela, desde el hogar, ¿no? Pero no son los únicos responsables, porque todo esto responde
a políticas intersectoriales. Si no hay seguridad alimentaria, el niño no va a poder desarrollarse. Si no hay agua segura, no va a poder, o sea, tener una salud adecuada, ¿no? Si no se le dan una atención en salud integral, no va a poder desarrollarse, o sea, cognitivamente, ¿no? Si no tiene una buena infraestructura, no va a poder sentarse en una escuela con la tranquilidad. Si no tiene la capacidad logística, ni mucho menos, ¿no? Si no tiene la seguridad como tal, la situación se le complica. Por lo tanto, esto responde a políticas intersectoriales que están muchas veces alejadas en las provincias, ¿no? Sí, y ahora, ¿no? Es necesario que ahora todos estos sectores confluyan y alguien junto con el director, que es la parte activa, el liderazgo, que ahora también está un poco, hay muchos directores, la verdad, muy ensimismados, ¿no? Están solamente complementando algún trabajo, pero es el director el que debe llevar todas estas propuestas actualmente en este COVID. Bueno, estas entidades sectoriales deben confluir, deben cruzar información de manera relevante para que quizás hagan una oportuna apertura del año escolar, ¿no? El año siguiente, o cuando ya disminuya esta parte del COVID, ¿no? Porque tampoco no es la idea de abrir las instituciones, como en otros países hemos visto, las han abierto y luego las cierran. No, acá ya es el trabajo multisectorial. Todos deben tener estadísticamente, deben conversar con las comunidades, ver y orientar, y para el que conduce es el director, obviamente, de la institución educativa, todo esto. Entonces, para que quizás se piense, ¿no?, en una futura, pero como usted lo mencionó, el trabajo intersectorial importantísimo para generar educación de calidad, ¿no? Y sobre todo, pues, asegurar en el futuro soportar estas futuras pandemias también que pueden haber. En realidad, profesor Amen, nos alegra que usted esté integrado al Consejo Nacional de Educación, porque va a ser una voz valiosa, una voz que recoge experiencias desde el campo, desde el aula, zona rural, con poblaciones en algunos casos en pobreza extrema, y que permiten exactamente diseñar, ¿no?, lo que se está buscando, un proyecto educativo nacional acorde a las exigencias, acorde a las realidades, ¿no? Y esto va a ser, me parece, un punto vital. Usted nos indicaba que desde el 2007 está en Tayacaja. ¿Qué es lo más, digamos, satisfactorio para un docente, ¿no?, ver en sus alumnos? ¿Ya tiene alumnos logrados, alumnos que ya están? Sí, justamente lo más alegre para un maestro es que el estudiante logre sus metas, porque yo me pongo en la posición de ellos siempre, ¿no? Lograr conseguir. Si su meta es ingresar a la universidad, fenomenal. Si su meta es ser un artista, un cantante, o bueno, tener una carrera técnica, fenomenal. Nosotros estamos para cumplir todos esos anhelos, esos deseos de ellos, ¿no? Encaminarlos, ¿no? Entonces, ver que ellos lograron sus objetivos, verlos trabajando, es lo más bonito. A veces lo más triste es quizás verlos por la calle, encontrar, porque me ha pasado también, y bueno, verlos quizás por ahí atendiendo una zapatería, vendiendo algo, y a veces uno se pregunta, pude haber hecho más. Entonces, esa es la idea, pero nuestra satisfacción, verlos felices, verlos que trascienden en la vida, y la parte negativa es a veces verlos que quizás no hemos hecho mucho. Entonces, eso también siempre es importante. Usted ha recibido seguramente el saludo de muchos familiares, gente allegada, gente ligada a la educación. ¿También ha recibido el saludo de sus alumnos por esta designación como integrante del Consejo Nacional de Educación? Probablemente lo deben haber llamado. Sí, justo antes salió una publicación en el Diario del Comercio, en el cual contaban algo de mi vida, mi trayectoria. Ahí donde fueron, y también en las redes, ¿no? Hace poco sí ha salido la noticia, yo todavía no lo he posteado en mis redes sociales, pero sí, ya a partir de lo que salió hace 2 días he recibido la llamada de estudiantes, padres, ahora acá, hace unos poquitos me llamó los colegas de la institución. Entonces es muy reconfortante, la verdad, es muy reconfortante también este soporte emocional entre colegas. La llamada es muy, muy importante, y bueno, y como maestro también tenemos que hacer esas devoluciones también de la misma manera, y ver siempre, llamar a la familia actualmente, cómo está pasando en la familia, no por el tema educativo, llamemos a una casa por el tema de cómo están pasando actualmente, qué pasó este fin de semana. Hablemos también con los papás bastante, no pedagógicamente, no si cumplió o no cumplió, a veces se asustan los papás cuando llamamos, no,
vayamos a otra conversación donde nos levantemos emocionalmente, que es muy importante. Profesor Gerson Víctor Ames Gaspar, integrante del Consejo Nacional de Educación, es un merecido reconocimiento a toda su labor como docente, al apostolado que usted hace en una zona alejada en el país como esta Yacaja o Huancavelica, pero el reconocimiento de distintas instituciones, ¿no? No simplemente nos hacen corroborar que esta designación en el Consejo Nacional de Educación es bien merecida. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, muchos éxitos, ojalá cuando esté en Lima podamos conversar aquí en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Va a ser un honor recibirlo, por favor. Sí, José, no te preocupes, Dios mediante vamos a estar por allá, sí, porque las reuniones ya cuando nuevamente se vuelva a la presencialidad todo, entonces vamos a estar por allá y vamos a estar visitando y conversar largo y tendido, José. Que Dios te bendiga también a tus radio oyentes, ¿no? De RCR, y muchísimas gracias por la invitación. A usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.